Saludos amigos, junto a mis compañeras realizaremos una breve asesoría para bodegueros, donde tocaremos diferentes puntos sobre los regímenes tributarios. Bueno, mis compañeras son Padilla Guamán, Alejandra Fiorella, Sandoval Montalbán, Alexa Dayana, Sandoval Guaranga Solange, Sidincha García, Katy García y mi persona, Modesto Guaranga Yanet. El presente trabajo se aplica como un mecanismo de formalización dentro de la economía por el hecho del alto grado de evasión tributaria. Actualmente se aplica a la venta interna de bienes grabados con el IGB. Sin embargo, nos surgen ciertas dudas con los contribuyentes para poder determinar cuáles son las operaciones a las que no se le aplicará la venta interna de bienes, ya sea porque el bien se encuentra excluido por una mención expresa, lo más leído, o porque el cliente tiene la calidad de consumidor final. El motivo de este informe es analizar las operaciones que se encuentran, de tal manera que no se presenten problemas o contingencias en materia tributaria. A continuación, hablaremos sobre el régimen tributario. Si eres una persona natural o persona jurídica que posee o va a iniciar un negocio, debes estar registrado en la era en la que se pagan los impuestos y los niveles de pago de los mismos. Puedes optar por un u otro régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio. En el Perú existen 4 regímenes tributarios que tienen sus propias características en función a sus actividades, niveles de ingresos o de compras y tipo de comprobante de pago que pueden emitir antes de inscribirte en negocio o empresa. Acá tenemos los 4 tipos de régimen tributario. El nuevo régimen único simplificado, el régimen de impuesto a la renta, el régimen MAIPE tributario y el régimen general de renta. El nuevo régimen único simplificado es un régimen tributario creado para los pequeños comerciantes y productores, el cual les permite el pago de una cuota mensual fijada en función a sus compras o ingresos. Este régimen está dirigido a personas naturales con negocio que realizan ventas de mercancía, mercaderías o servicios a consumidores finales. También se puede acoger al nuevo RUS las personas que desarrollan un oficio. En este régimen tributario está permitida la emisión de boletas de venta y tickets de máquina registradora como comprobantes de pago. Para el nuevo RUS está prohibida la emisión de facturas y otros comprobantes que den derecho a crédito tributario. Y hay restricciones respecto al máximo de ingresos o compras mensuales y o anuales, como también no pueden desarrollar algunas actividades. Régimen especial de impuesto a la renta. Este es un régimen tributario dirigido a las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de las siguientes actividades. Actividades de comercio y o industria, entendiéndose por tales a las ventas de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos vicio, en entendiéndose por tales a cualquier otra actividad no señalada expresamente en el inciso anterior. Las actividades antes señaladas podrán ser realizadas en forma conjunta. Es importante destacar que los ingresos netos anuales o compras no deben superar los 525.000 soles. Acá tenemos el que serían los impuestos que se deben pagar. Tenemos el impuesto a la renta con una tasa del 1.5% de los ingresos netos y el IGB con una tasa del 18% del valor de la venta. Ahora tenemos al régimen MAIPE tributario. El régimen MAIPE tributario está dirigido a las micro y pequeñas empresas.
sea persona natural o jurídica, que generen rentas de tercera categoría y cuyos ingresos netos no superen los 1.700 UIT en el año. Las ventajas que te ofrece este régimen tributario serían: el monto del impuesto a pagar es de acuerdo a la ganancia obtenida. Puedes emitir cualquier tipo de comprobante de pago. Puedes realizar cualquier actividad económica. Y la contabilidad es sencilla, ya sea registro de ventas, registro de compras y el libro diario de formato simplificado, hasta 300 UI. Y puedes acogerse a la prórroga del IGB. El pago a cuenta mensual del impuesto a la renta sería con un monto de ingresos netos menor a 300 UIT con una tasa del 1% de los ingresos netos. Y a partir del mes que supere los 300 UIT sería el 1.5% de los ingresos netos o coeficiente. El impuesto general a la venta mensual sería el 18%, que incluye el impuesto de promoción municipal. Por último, tenemos al régimen general de renta. Este está dirigido a medianas y grandes empresas, ya sea persona natural o jurídica, que generan rentas de tercera categoría. Este régimen no tiene limitaciones por cantidad de ingresos o tipo de actividades, por lo que aquí se pueden ubicar todos los contribuyentes o aquellos que no cumplen las condiciones o requisitos para estar en el régimen MAIPE tributario. Las ventajas que te ofrece este régimen tributario es: puedes desarrollar cualquier actividad económica sin límite de ingresos. Puedes emitir todo tipo de comprobante de pago. En caso tengas pérdidas económicas en un año, se pueden descontar de las utilidades de los años posteriores. Y ahora, ¿cuánto pagar? El impuesto de renta sería el pago a cuenta mensual, el que resulte mayor. Y el impuesto general a la venta, el IGB mensual, sería el 18%, que incluye el impuesto de promoción municipal. Ahora hablaremos sobre la ley del bodeguero. Mediante la ley 3877 se promulga la ley del bodeguero, reconociendo la labor social que realizan como expender productos de primera necesidad, generar empleo y ser una unidad básica para mejorar la economía familiar. En dicha norma se hablan de algunas ventajas, como la oferta de servicios de capacitación y asistencia técnica y financiamiento, la información estadística y bases de datos del sector, la simplificación de trámites municipales para licencias y tarifas de servicio para público del tipo residencial. Esta ley busca, entre otras cosas, reconocer el valor social de la actividad del bodeguero a través del expendio o venta de productos de primera necesidad, como micro o pequeñas empresas generadoras de empleo directo e indirecto, constituyéndose en una unidad económica básica y esencial para el desarrollo de las comunidades. Bueno, continuando con esta exposición, voy a hablarles sobre el régimen de percepciones. ¿Qué son las percepciones? Nos hemos hecho esa pregunta. Bueno, el régimen de percepciones es un sistema fiscal que aplica en algunos países, como en el caso que en nuestro país, que es Perú, donde el pago de ciertos impuestos se realiza de forma anticipada, antes de que se produzca la operación gravable. Es decir, el comprador del bien o el servicio, en lugar del vendedor, es el responsable de pagar el impuesto al momento de la compra. En pocas palabras, el régimen de percepción funciona así. El comprador paga el impuesto al vendedor, pero este no lo retiene. El vendedor entrega el impuesto al físico y el comprador, por medio de la factura, puede acreditar el impuesto pagado como un pago anticipado. Bueno, continuamos sería, ¿por qué son importantes las percepciones? Tenemos 5 razones. La primera sería, te ayudan a controlar tu flujo de caja. Al recibir el pago del IVA por adelantado, puedes planificar mejor tus gastos y saber cuánto dinero tendrás disponible. En segundo, sería te evitan cálculos complejos. No tienes que calcular el IVA al fin del mes, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo. En tercer lugar, reduces el riesgo de multas. Al pagar el IVA por adelantado, cumples con tus obligaciones fiscales y evitas posibles sanciones. En cuarto lugar, te simplifica la gestión de impuestos. Como saben, el sistema de percepciones te permite concentrarte en tu negocio sin tener que preocuparte por los detalles de los impuestos. Y en quinto lugar, te da una mayor seguridad. Sabemos que el IVA ya está pagado y que no tendremos que preocuparnos por ello más adelante. Bueno, los tipos de percepciones. Los tipos de percepciones varían según el país.
y el tipo de impuesto, pero en general se puede clasificar en dos grandes grupos. Primero, sería por las percepciones por IVA. En el IVA es el impuesto al valor agregado, que se aplica a la mayoría de los bienes y servicios. Las percepciones por IVA se aplican a la venta de ciertos productos como bebidas alcohólicas, alimentos procesados, etc. El IVA retenido, en algunos casos, el IVA se retiene directamente del precio de venta del producto, como en la compra de combustible. En segundo lugar, las percepciones por impuesto a la renta. Bueno, el impuesto a la renta es el impuesto que se aplica a las ganancias de las empresas. Las percepciones por impuesto a la renta se aplican a la venta de ciertos productos o servicios, como la compra de vehículos o la prestación de servicios profesionales. Bueno, ejemplo. Vamos a dar un pequeño ejemplo para que comprendan mejor qué son las percepciones. Bueno, imagínate que estás vendiendo una caja de vinos. La caja de vino cuesta 100 soles y el IVA, que es el impuesto al valor agregado, en tu país es del 16%. La manera de calcular el percepción sería de esta manera. Primeramente tendríamos que identificar el impuesto. En este caso es el IVA, como hemos mencionado. En segundo lugar, determinamos el porcentaje. Ya en ejemplo vimos que sería del 16%. En tercer lugar, calcular la percepción. Ya que dijimos que la caja va a valer 100 soles, tendríamos que multiplicarlo por el 16% que es el IVA, que te daría como resultado 16 soles de percepción. En cuarto lugar, la suma al precio. Si los 100 soles de vino más los 16 soles de la percepción, nos daría como resultado los 116 soles, que sería el precio final. Bueno, al cliente nosotros tendríamos que cobrarle 116 soles, ya que de estos los 16 soles son para el gobierno. Y se harán la pregunta, ¿cómo pagamos nosotros las percepciones? Bueno, hemos intentado simplificarlo lo más rápido posible y brevemente para que ustedes puedan comprenderlo. En primer lugar, identificamos el tipo de percepción. Nos hacemos la pregunta, ¿es una percepción por IVA o por impuesto a la renta? Y también, ¿cuál es el organismo fiscal que administra? Bueno, en nuestro caso en el país sería la SUNAT. En segundo lugar, sería, reunimos la información necesaria, como el número de identificación fiscal, ya que acá sería la RUC. También tendríamos que buscar sería el número de cuenta bancaria y la cantidad a pagar. En tercer lugar, elegimos el método de pago. Puede ser moneda online, pago en efectivo y transferencias bancarias. En cuarto lugar, realizamos el pago. Seguimos las instrucciones que nos dé el organismo fiscal. Ingresamos a la plataforma online, visitamos el banco o realizamos la transferencia bancaria según las instituciones del organismo fiscal. También confirmamos el pago. Una vez que hayas realizado el pago, asegúrate de obtener una confirmación del mismo. En quinto lugar, tendríamos que guardar la documentación, ya que es muy importante tenerlo a mano en cualquier circunstancia. Y el registro de percepciones. Bueno, el registro de percepciones es un documento fundamental para cualquier negocio que opera bajo el régimen de percepciones. Este, que te, este te permite llevar un control preciso de percepciones que cobras a tus clientes, lo que te ayuda a cumplir con tus obligaciones fiscales y a evitar problemas con el fisco. ¿Qué información debe incluir el registro de percepciones? Bueno, tendríamos la fecha de la operación, también el número de la factura o el comprobante, el nombre del cliente, la descripción del producto y servicio. También sería el precio de venta, el porcentaje de las percepciones, el monto de la percepción y el número de cuenta bancaria. ¿Cómo se utiliza el registro de percepciones? Bueno, sería con el control de percepciones, que te permite llevar un control preciso de todas las percepciones que cobras a tus clientes. También es la declaración de impuestos. Al final del periodo fiscal, puedes utilizar el registro de percepciones para declarar el IVA o impuesto a la renta que se te ha retenido y las auditorías. En caso de una auditoría fiscal, puedes utilizar el registro de percepciones para demostrar que estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales. Bueno, ahora conoceremos un poco más acerca de las retenciones. ¿Qué son las retenciones? Es el régimen por el cual los sujetos designados por la SUNAT como agentes de retención, mediante la resolución de superintendencia,
retienen parte del impuesto general a las ventas, que es el IGB, que les corresponde pagar a los proveedores y los entreguen a la SUNAT, según la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias. Los proveedores, que vendrían a ser los vendedores y prestadores del servicio o constructores, se encuentran obligados a soportar la retención, pudiendo deducir los montos que se les hubiera retenido contra el IGB, que les corresponde a pagar, o en caso solicitar su devolución. ¿Qué aplica el régimen de retenciones? Aplicará a todas aquellas operaciones de prestación de servicios y contratos de consignación grabadas con el IGB, cuyos importes superen los 700 nuevos soles. No se aplican operaciones que estén exoneradas o inafectadas del impuesto, así como aquellas operaciones que se encuentren excluidas de este régimen. ¿En qué momento se debe realizar la retención? Bueno, esto se efectuará la retención en el momento en que se realice el pago, con precedencia de la fecha en que se efectuó la operación grabada con el IGB. En caso de pagos parciales de la operación grabada con el impuesto, la tasa de retención se aplicará sobre el importe de cada pago. En operaciones realizadas en moneda extranjera, la conversión a moneda nacional se efectuará al tipo de cambio promedio ponderado de venta publicado por la Superintendencia de Bancos y Seguros en la fecha de pago. En los días que no se publique el tipo de cambio referido, se utilizará lo último publicado. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la tasa de retención? Bueno, la tasa de retención será el 3% del importe total de la operación grabada. ¿Se debe entregar un comprobante por la retención del IGB? Así es, en el momento de efecto de la retención, el agente de retención entregará a su proveedor un comprobante de retención, siendo obligatorio a partir del 1 de enero del 2018 su emisión de forma electrónica. Si bien las retenciones para bodegueros varían según la actividad y las operaciones que realicen, presentaremos las retenciones más comunes. Primero tenemos lo que es la retención del impuesto general a las ventas, que es el IGB. Se aplica a operaciones de ventas y servicios grabados con IGB y la tasa de retención es el 3% del importe total de la operación. Al segundo lugar tenemos retención del impuesto a la renta. Se aplica a las rentas de segunda categoría pagadas a personas naturales o jurídicas y la tasa de retención varía según la actividad y el monto a la renta. Por último, tenemos a la retención por concepto de contribución especial de los comerciantes. Esta se aplica a los comerciantes que realizan operaciones de venta de bienes y servicios y la tasa de retén. Las obligaciones del agente de retención. Efectúa la retención en el momento que se realice el pago, verificando la fecha en que se efectuó la operación grabada con el IGB. Declarar el monto total de las retenciones practicadas en el periodo y efectuará el pago respectivo utilizando el PDT, Agentes de Retención, formulario virtual número 626. Presentar el PDT inclusive cuando no se hubieran practicado retenciones en el periodo. La declaración y el pago se realiza de acuerdo con el cronograma para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Operaciones excluidas del régimen de retenciones. Estarán excluidas del régimen de retenciones las siguientes operaciones, cuando son realizadas con proveedores que tengan la calidad de buenos contribuyentes. También cuando son realizadas con otros sujetos que tengan la condición de agente de retención. También en las cuales se emiten los documentos a que se refiere el número 6.1 del artículo número 4 del reglamento del comprobante de pago. También en las que se emitan boletas de ventas, tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras respecto a las ventas, las cuales no se permite ejercer el derecho al crédito fiscal. También a las que son de ventas de prestación de servicio, respecto a las cuales conforma a lo dispuesto en el artículo número 7 del reglamento de comprobantes de pago, no exista la obligación de otorgar comprobantes de pago. También podemos ver en las cuales opera el sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central. También cuando éstas sustenten con liquidaciones de compra
de pólizas y adjudicaciones, las mismas que seguirán regulándose conforme a lo dispuesto por el reglamento de comprobantes de pago. También las que son realizadas con proveedores que tengan la condición de agentes de percepción del IGB, según la SUNAT, lo establecido en las resoluciones de superintendencia del número 128-202 SUNAT y 182-2004 SUNAT y sus respectivas normas modificatorias. Bueno, nos hacemos una pregunta. ¿Existe el monto mínimo por el cual no se aplican regímenes de retenciones? Efectivamente, existe un monto mínimo por el cual no se aplicará el régimen de retenciones, siendo el monto menor o igual a 700 soles. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre lo que es las detracciones. ¿Qué es el sistema de detracciones? Las detracciones son un mecanismo implementado por la SUNAT en Perú con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. A través de este sistema, un porcentaje del valor de ciertas operaciones económicas es retenido y depositada en una cuenta del Banco de la Nación a nombre del proveedor. Este monto retenido es utilizado para el pago de impuestos. Las detracciones son aplicables a una lista de bienes y servicios determinados por la SUNAT y buscan formalizar la economía, prevenir la evasión fiscal y mejorar la recaudación tributaria. ¿A qué operaciones se aplica el sistema de detracciones? El sistema de detracciones de la SUNAT se aplica a una serie de operaciones de bienes y servicios que han sido determinados mediante resoluciones específicas. Entre las principales operaciones sujetas a detracción se encuentran las siguientes: la venta interna de bienes e inmuebles grabados con IGB, prestación de servicios o contratos de construcción, el traslado de bienes fuera del centro de producción, así como desde cualquier zona geográfica que goce de beneficios tributarios hacia el resto del país, cuando dicho traslado no se origine en una operación de venta, el retiro de bienes grabados con el IGB, el servicio de transporte de bienes por vía terrestre, servicio de transporte público de pasajeros realizados por vía terrestre y operaciones sujetas al IVAP, que viene a ser impuesto a la venta de arroz pilado. Ahora, también en lo que es las detracciones hay un porcentaje según los pagos que se tengan que hacer, dependiendo del producto que sean. Por ejemplo, aquí tenemos el anexo 1, que son bienes sujetos al sistema, ¿no? El azúcar y melaza de caña, un porcentaje el cual el vendedor tiene que descontar es el 10%, ¿no? El alcohol etílico también es el 10%. Ahora, aquí en anexo 2, en bienes, también hay otros porcentajes que varían entre 4%, 10%, 15%, ¿no? Dependiendo del tipo de productos que estaría dando en venta. Y en anexo 3 de igual manera, ¿no? Del 10%, 12%, 4%, dependiendo del tipo de producto. ¿Cómo se apertura la cuenta de detracciones? Si es persona natural, primero tiene que llevar una carta firmada por el titular solicitando la apertura de la cuenta corriente, presentar DNI original o, en caso de extranjeros, una copia simple del carnet de extranjería o pasaporte que esté vigente, y también el registro de firma de la persona autorizada para el manejo de la cuenta corriente. Ahora, en caso de ser persona jurídica, los pasos son diferentes para crearse una cuenta, ¿no? La declaración jurada para apertura de cuenta corriente de extracciones. Eso sí o sí es muy importante. Ahora, también debe presentar el DNI original o, en caso de extranjeros, igualmente copia simple de carnet de extranjería o pasaporte vigente del representante legal. En el registro de firmas de las personas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente, en caso de que los representantes no se apersonen para abrir la cuenta, pueden autorizar a un tercero mediante una carta poder simple, remitiendo las tarjetas de apertura y registro de firmas debidamente firmadas. La tercera persona deberá traer consigo su documento de identidad vigente. Las tarjetas de la apertura de cuenta y registro de firmas pueden ser solicitadas en cualquier agencia de Banco de la Nación. Ahora, un ejemplo de detracciones es este de aquí, que estamos viendo en pantalla, ¿no? Donde el proveedor realiza una venta al que va a ser el comprador, ¿no? Por ejemplo, aquí sale que la venta es harina de pescado y el valor de la venta vendría a ser de 20.000 soles. Y con el IGB, que es del 18%, es un aumento de 3.600 soles. Y entonces el total del precio de la venta es de 23.600 soles. Entonces ese sería el primer paso. Ahora, en el segundo paso, el comprador va a realizar este pago
pero primero le va a restar el 4% que vendría a ser por lo que es la venta de harina y pescado, que anteriormente habíamos visto el cuadro de los restantes que se tenía que hacer de porcentaje dependiendo del producto, ¿no? Aquí en este caso, de 23.600, se le estaría restando lo que es 944 soles. A este, luego, el que está haciendo el comprador va a ir al Banco de la Nación y depositar ese dinero de los 944 a la cuenta de la persona que es el comprador. Eso es más que nada para que el vendedor o el proveedor pueda pagar los impuestos, ¿no?, a la SUNAT y ya no tenga que preocuparse mes a mes o anual de tener que pagar estos impuestos. Eso en parte es una ayuda también para que el comprador pueda, que el vendedor pueda tener al día sus pagos con la tributación del sistema. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.